Y es que es lo que está en ese último párrafo, y es que, sobre todo esto me pasaba como ministro de Economía, que me juntaba más con las empresas en el lobby. Cuando me juntaba con las empresas, me pedían un tipo de Estado mucho más ágil, mucho más musculoso en el fondo, que les solucionara problemas, que construyera cosas en conjunto. Y algo sucede que esa solicitud, que es lo que te piden reunión por reunión, después cuando se juntan todos los empresarios, por ejemplo acá, nunca nos las piden. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es lunes 20 de octubre de 2025, episodio 70 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. En la plataforma que uses te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para así seguir creciendo como medio de prensa alternativo y opinante en política y en la economía. Vamos a la edición 70 del podcast. En este episodio visitamos lo más interesante del encuentro empresarial 2025 en ADE, con dos autoridades del país, una autoridad pública y la otra privada. Episodio 70 del podcast. Vamos más tarde de lo normal. Un problema técnico con un archivo de audio nos ha privado de estar temprano en la mañana, pero aquí estamos ya al aire, digámoslo bien, correctamente, estamos al aire en este podcast, episodio 70. ENADE 2025 es el Encuentro Nacional de la Empresa organizado por ICARE, que es una corporación privada sin fin de lucro con un nombre bastante peculiar. ICARE significa Instituto Nacional de Administración Racional de Empresas. Ahora, y aquí empieza lo curioso. Como si hubiese algún tipo de administración irracional. Por eso el nombre curioso de ICARE y que se llame Administración Racional de Empresas. ¿Y quién determina si son racionales o no? Pero en fin, ellos todos los años organizan el Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE, donde diversas autoridades públicas, personalidades internacionales y empresarios exponen su visión del mundo y obviamente del país. En esta edición hubo un debate presidencial, el cual no lo tocaremos, pero sí un par de ponencias que son muy interesantes, que reflejan una visión de un país que no existe. País que no existe por la constitución que nos rige y no es el país que desea el empresariado chileno. Pero primero escuchemos cómo Susana Jiménez, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción, la CMC, Jiménez presentó el país real a los empresarios usando datos de entes internacionales donde ubican a Chile sin el sesgo político ideológico tradicional. Pero es bueno también mirarnos respecto del resto del mundo. Somos un país pequeño, integrado, y el mundo está muy interconectado. Entonces miremos dónde estamos nosotros hoy. Y déjenme acá acudir a unos indicadores que desarrolla la prestigiosa revista The Economist, que permite hacer estas comparaciones. Son comparaciones, por ejemplo, de PIB per cápita ajustado por tipo cambio, otras también ajustados por paridad de poder de compra, que es el que habitualmente ocupamos, y han añadido un indicador más, que es ajustado por las horas trabajadas. Y miremos entonces, respecto de este indicador, ¿dónde está Chile? Y miren la sorpresa, Chile hoy día está en los $36.300 per cápita. ¿Eso dónde nos coloca? Pues nos coloca en un lugar protagónico dentro del concierto latinoamericano. $36.300 que uno podría decir, pueden haber cambios metodológicos, puede ser más, puede ser menos, pero sin lugar a duda, esto no tiene sesgo. Y lo que nos muestra es que Chile ha estado liderando
un poquito debajo de Uruguay, pero el concierto latinoamericano durante las últimas décadas. Y este no es el único indicador donde Chile ha tenido un lugar destacado. También en indicadores como este, el de desarrollo humano que calcula las Naciones Unidas, dan cuenta de ese lugar de liderazgo. De hecho, en este ranking que hace Naciones Unidas, Chile aparece en el lugar 45. Es verdad que no es el lugar más destacado, no es para descorchar la champaña, no es para aplaudirnos, porque hay 44 países que están mejor. Pero nosotros estamos liderando en el mundo de la región latinoamericana sin lugar a dudas y durante mucho tiempo. Y nos sitúa, de hecho, en lo que el propio Naciones Unidas llama país de muy alto desarrollo humano. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Sobre todo, y déjenme mostrarles esto, ¿quién nos sigue inmediatamente después? Hungría. Acabo de ver a la embajadora aquí presente. ¿Y por qué lo destaco? Porque Hungría está en el corazón de Europa. Está a menos de 900 kilómetros de Berlín, está a algo menos de 1000 de Milán en Italia. Es un destino que nosotros proveemos con nuestros productos desde 14.000 kilómetros de distancia. Y estamos a un lugar incluso más arriba. O sea, algo acá estamos haciendo bien. Y eso nos tiene que llenar de orgullo. Pero además hay otros indicadores que dan cuenta de este proceso. Por ejemplo, cómo hemos logrado superar la pobreza. Si uno incluso extiende ese gráfico hacia atrás, en los años 90, igual indicador, estábamos en 60% pobreza y llegamos a un dígito. Eso, por supuesto, es un gran logro y de nuevo nos pone en la delantera de nuestra región. Ahora, una comisión asesora presidencial recalculó este número, pero en base ya no solo a la pobreza por ingreso, sino que una medición que es más amplia y que mide escasez en otros términos y se llama la pobreza multidimensional. Estamos en 22,3%. Es verdad, seguimos siendo los mejores de Latinoamérica. Chile hoy día en el concierto internacional, porque a veces nos sentimos, como dice la película de Wim Wenders, tan lejos, pero tan cerca. Estamos a puertas del desarrollo, a veces, y a veces sentimos que estamos muy lejos, que estamos retrasados, que otros ya han llegado donde nosotros queríamos llegar hace tiempo. Y entonces ahí decimos, bueno, a lo mejor lo que ha pasado ahora último es que estamos estancados y a lo mejor estamos viviendo las glorias del pasado. Esos 30 años que en realidad fueron 25, donde Chile creció a otra velocidad. De hecho, durante 25 años crecimos sobre el 5%. Y sin embargo, en los últimos 10 ha sido una década de relativo estancamiento, donde la economía ha crecido menos de 2%. Y lo que hay detrás de eso es una caída bastante significativa en la inversión. Son prácticamente 4 puntos del PIB que la inversión crece en esta última década respecto de lo que veíamos en tiempos anteriores. Y entonces, mientras el mundo va corriendo acelerado, se desarrolla la tecnología, la inteligencia artificial, hay interconectividad, comercio, Chile parece que se quedó estancado viendo que lo que más florece es la permisología, la burocracia, la dificultad para sacar adelante inversiones, un verdadero freno a mano que ha significado que nuestro ritmo, nuestra velocidad de crecimiento se ha ralentizado profundamente en esta última década. Es como que estuviéramos sacando la vuelta, ¿no? Cualquier emprendedor, cualquier empresario sabe cuando tiene que ponerse a la tarea de sacar adelante un proyecto. Y sin embargo, ahí estamos nosotros. Pero hay algo que está pasando y que tal vez no estamos viendo. Y que hay que pensar un poco fuera de la caja. Sacar el zapato. Hay algo que de repente no vemos desde acá porque estamos en medio de la vorágine urbana. Pero está ocurriendo todo el tiempo, está ocurriendo en todas partes, está ocurriendo constantemente. Y eso que está ocurriendo también en nuestro país. Está sucediendo en Valparaíso, está sucediendo en San Antonio, está sucediendo en tantos puertos, aeropuertos y fronteras de nuestro país. ¿Y a qué nos referimos con esto?
Las exportaciones. Las exportaciones que han liderado y han empujado nuestro crecimiento económico mucho más allá de nuestras fronteras. Exportaciones que el año pasado llegaron al increíble número de 12 dígitos, 103.000 millones de dólares, algo que no habíamos logrado antes en exportación de bienes y servicios. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso habla de nuestra intensidad exportadora. De nuevo, en esto somos líderes en Latinoamérica. ¿Y qué significa una intensidad exportadora? Significa que la cantidad de exportaciones per cápita, por persona, es mayor que el resto del concierto latinoamericano, incluso mayor que países que son profundamente exportadores, como México, como lo fue en su momento Argentina. Hoy día Chile tiene una intensidad exportadora que alcanza los $5.580 por persona. ¿Es eso harto? Bueno, es harto respecto a Latinoamérica, pero comparémonos con países que nos gusta, digamos, asimilarnos. Portugal, por ejemplo, un país que tiene 11 millones de habitantes, exporta 154.000 millones de dólares, 50% más que nosotros. ¿Y para qué les digo Nueva Zelanda? Nueva Zelanda tiene un poquito más de 4 millones de habitantes y exporta 165.000 millones al año. Nuestros 5.580 como que palidecen al lado de estos números, porque claro, nos multiplican por varias veces lo que nosotros exportamos por persona. Por lo tanto, acá hay bastante por hacer. Esta última milla que necesitamos recorrer y de la que les hablaba al principio, sin lugar a dudas, requiere más exportaciones. Exportaciones que además nos permitan de alguna manera hacer crecer nuestro país al aumentar nuestra escala. Somos un país pequeño y necesitamos de esa globalización, de esa capacidad de ir más allá de nuestras fronteras. Porque hay una correlación en que la mayoría de los países que son más desarrollados tienen mayor intensidad exportadora y eso es lo que tenemos que aspirar. La buena noticia es que ya el primer semestre de este año exportamos 54,4 millones de dólares y eso nos permite proyectar que durante este año habrán al menos 6.000 millones de dólares adicionales de ingresos producto de nuestra matriz exportadora. Algunos temas que habla Jiménez: la última milla, la inversión, la permisología. La última milla es un mito. Aunque lo sea, Chile está a un paso del desarrollo. Pero ¿dónde están las trabas? En el tipo de Estado que tenemos. Un Estado subsidiario. Un Estado que no puede direccionar o indicar dónde debe la economía del país apuntar y desarrollarse. Mientras no se cambie el tipo de Estado y cómo está conformado jurídicamente desde el punto de vista constitucional, seguiremos dependiendo de la inversión extranjera, ya que la chilena no crea inversión, es rentista, compra y adquiere patrimonio que otros construyeron. Nuestro empresariado no construye nada, no inventa nada, no crea nada. Solo sigue las pautas que el Estado indicó en los años 1990 con la apertura de los mercados y libre comercio. Hoy tenemos una matriz exportadora diversificada que permite sortear de buena forma las turbulencias externas. Donde sí hay innovación es en los mercados que prestamos al mercado internacional. Servicio que es inteligencia, que se exporta, conocimiento. Pero es aún menor en desarrollo, pero menor cuando comparamos con el mundo exportador a gran escala del país. Servicios que abarca son de asesoría en gestión de marketing, soporte logístico, promoción y oferta de paquetes turísticos, suministro de infraestructura para operar tecnologías de la información y servicios de procesamiento de información. Las exportaciones de servicios continúan anotando cifras récord, con prestaciones al exterior entre enero y septiembre que crecieron 2.300 millones de dólares, que representa un mayor registro para un mismo periodo, y este monto significó un 15% de alza en relación al mismo periodo del 2024, que significa 303 millones de dólares. Y que para este tipo de empresas es importante el ingreso.
porque afecta directamente sus competencias y sus capacidades económicas. Es ahí donde hay que dar el verdadero empuje y desarrollo. Pero vuelvo a insistir que a pesar de los datos entregados por Jiménez y hablando en favor de sus gremios, mientras el Estado no tome el control del camino exportador, que construyamos un proyecto dirigido desde el Estado para dar espacio al mundo privado, a la inversión extranjera, pública y nacional, seguiremos en este paso. Otro tema que no aborda Jiménez es el agotamiento de nuestra matriz exportadora. Hay que dar el salto de calidad, pero con los empresarios como están hoy configurados como entes rentistas, no se puede aspirar a más. Era la voz de la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción, Susana Jiménez, quien habló como introducción en ENADE, y es su presentación la que considero importante. Otra voz que participó fue la del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El ministro habló desde el inicio de datos del crecimiento de la economía y la política fiscal de gobierno estos últimos 4 años. Vamos primero respecto al crecimiento actual. Este es un gráfico que ilustra las proyecciones de crecimiento para el 2025, el año que está en curso, y cómo estas proyecciones se han ido convergiendo a la postura que planteamos hace mucho tiempo como Ministerio de Hacienda, que es crecer en torno a un 2,5%. Lo hizo el Banco Mundial hace algunos días, el FMI lo está haciendo este día, de hecho. Todos convergen a esta idea de que vamos a crecer a 2,5%, que un problema que hemos tenido durante esta administración, que algún gobierno lo podría decir como algo positivo, pero yo no lo considero positivo, es que siempre nuestro gobierno ha tenido una visión más optimista de cuál va a ser el crecimiento. En general el mercado ha ido por debajo y finalmente hemos tenido un crecimiento de acuerdo a lo que planteaba el gobierno. ¿Por qué eso es algo que no es positivo? Porque en la economía importa mucho la expectativa. Entonces, si se cree que uno va a crecer menos, se crece un poco menos. Entonces hemos tenido todos los años una perspectiva de mercado más baja de lo que se iba a crecer finalmente. El 2023 se decía que íbamos a tener una recesión, el 2024 se decía que con suerte íbamos a crecer 1,5%, se creció 2,6%. Este año, por suerte, las expectativas convergieron más rápido. Por supuesto, 2,5% no es suficiente, voy a hablar de eso más adelante, pero ojalá tuviéramos una visión más optimista de acuerdo a las posibilidades de nuestro país. Un tema importante el 2025 y que no ocurrió el 2024 es que el 2024 todavía por una economía que viene con muchos desequilibrios desde el 2021, el 2024 tuvimos un crecimiento que estuvo solo empujado o principalmente empujado por las exportaciones. Por supuesto, exportar mucho es algo muy positivo, lo dijo en su presentación Susana Jiménez, eso es una realidad, pero es importante que el crecimiento sea equilibrado, que también tenga harta inversión, que esté fuerte la demanda local. Entonces, una buena combinación de mucha exportación y una demanda local más fuerte es lo que permite tener un crecimiento más sólido y que también recaude más en términos tributarios. Se ve un crecimiento importante, se ve que vamos a crecer la inversión este año 5,5%, 4,3% el 2026, y algo más, un poquito menos del 4% el año 2027. Ahora, nunca hay que olvidar, a propósito del tema de la inversión, de lo importante que son los ciclos de cobre, del precio del cobre en nuestra inversión. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico, en rojo, ese gráfico lo que hace es que toma el nivel del 2008 como el nivel base, el nivel cero de inversión, y lo que se ve entonces es el crecimiento, digamos, el nivel de inversión por sobre lo que se tenía en el 2008. Y lo que ustedes pueden ver es que la inversión del resto de la economía ha ido creciendo a esa tasa del 2%, nos gustaría más, de hecho este año va a crecer 5,5%, y que el nivel de inversión en el país siempre está muy determinado por la situación del cobre. Entonces, entre el 2010 y 2013 tuvimos una inversión más fuerte, impulsado principalmente por el cobre. La buena noticia es que ahora viene nuevamente un ciclo de inversión importante del cobre que hay que aprovechar, mejor de lo que hemos aprovechado en otras ocasiones. Entonces, en resumen, nuestra economía está creciendo en torno al 2,5%. Ojalá pudiéramos crecer más. Lo positivo es que ese crecimiento está siendo algo más equilibrado con una demanda interna más fuerte, en particular
yo diría lo más positivo de este último año es que después de un tiempo relativamente plano, la inversión está creciendo nuevamente, gatillado principalmente por minería, energía y otros sectores. Y siempre la pregunta del millón en nuestra economía es cómo aprovechar ese empujón de la minería y de otros sectores dinámicos para que el resto de la economía se pueda desarrollar de buena manera. ¿Por qué crecer más? ¿Por qué necesitamos crecer más? Hay distintas respuestas para esa pregunta, pero déjenme contestar esa pregunta desde la difícil tarea de la política fiscal de responder a las urgencias sociales del país. Nosotros somos un gobierno de carácter progresista, por lo tanto, nuestro punto de partida es el interés de mejorar la calidad de vida de las personas, que queda muy bien reflejado en los textos que leyó el presidente en referencia a lo escrito por León XIV, por el Papa León XIV. Nosotros queremos mejorar la calidad de vida de las personas, sentimos esa urgencia cuando recorremos el país, realmente nos estremece las distintas necesidades de la más diversa índole que tiene la población en Chile, desde los problemas de seguridad pública, los problemas de salud, los problemas de educación, de vivienda. La pregunta del millón es cómo responder a esas necesidades urgentes de una manera que sea sostenible en el tiempo. Uno mal haría si responde a todas esas necesidades en un momento, pero al hacerlo de manera irresponsable, hipoteca la posibilidad de poder responder a esas necesidades en el futuro. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos desde el comienzo en el gobierno es cómo construir ingresos permanentes en el tiempo, que puedan, por tanto, solventar gastos permanentes en el tiempo que permitan ayudar a la población. Y hemos hecho distintas cosas, hicimos cambios tributarios, el royalty, el cumplimiento tributario que nos permite aumentar esos ingresos. Hemos hecho una gran reorientación de gastos durante nuestra administración, durante los primeros años, sin contar el último presupuesto que estamos proponiendo ahora, se han reasignado más de 5.000 millones de dólares. No para achicar el Estado, pero sí para encontrar otras necesidades que son más urgentes. Pero eso no basta. La mayor recaudación tributaria, la reasignación del gasto no es suficiente. Se necesita crecer más. El crecimiento es una fuente indispensable para poder generar mejores condiciones, no solo por el impacto que esto tiene en el empleo, sino también por el impacto que tiene en las cuentas fiscales. Es el motor de largo plazo de una economía que quiere generar más bienestar y por eso compartimos con los discursos que ha habido del mundo empresarial en la visión optimista respecto a que todas las candidaturas presidenciales estén discutiendo cómo crecer más. Por supuesto, ojalá nos pongamos de acuerdo respecto a cómo hacerlo, pero es muy buen punto de partida aquello. Entonces, vamos primero a ver las condiciones macroeconómicas y fiscales para crecer más, que son condiciones necesarias, no suficientes, pero son muy importantes para que una economía pueda crecer. Y como ustedes saben, la economía que nosotros recibimos era una economía que no tenía estas condiciones macroeconómicas. La situación fiscal estaba muy complicada y además habían desequilibrios macroeconómicos, sobre todo externos, especialmente relevantes. Aquí no estoy haciendo un juicio de valor porque lo que se vivió en la pandemia fue sumamente complejo. En general, todos los países se les desordenó la macroeconomía, pero por supuesto que un desafío central al inicio del gobierno era ordenar la macroeconomía. Entonces, ¿qué hemos hecho en estas materias? Primero, controlar la inflación. Este es un tema donde, por supuesto, tiene un rol primordial el Banco Central, que en ejercicio de su autonomía ha tenido un muy buen desempeño, pero también el gobierno aportó en materia de política fiscal. Nosotros el primer año de gobierno hicimos un recorte de más de 20% del gasto fiscal. Y lo hicimos, aquí me aprovecho de colgar de un gráfico de la presidenta Susana Jiménez, lo hicimos al mismo tiempo que reducíamos la pobreza. Yo les invito a buscar en la historia reciente del mundo un corte fiscal de 20% al mismo tiempo que se reduce la pobreza, porque fue a final del año 2022 que se midió la pobreza y llegamos al nivel más bajo de pobreza en nuestra historia. Nos queda mucho, sobre todo si la medimos de forma más exigente, y está bien que así sea, pero ha sido importante esta contención fiscal, este esfuerzo macroeconómico que se ha hecho al mismo tiempo de no descuidar a las personas de más bajo ingreso y la clase media. Ahí ustedes pueden ver en la parte de inflación un cierto repunte al final. La inflación ha girado entre el 3 y algo y el 4%, y esto tiene mucho que ver con la normalización de las tarifas eléctricas, que fue otro desafío que tuvimos que enfrentar. Estaban congeladas hace más de 5 años y terminamos ese proceso porque es importante que en aspectos centrales de la economía los precios reflejen bien lo que está ocurriendo
Uno puede, por supuesto, abordar esto con subsidios, como lo hemos hecho como gobierno, pero es importante que los precios den las señales correctas y eso es lo que hemos hecho también estos últimos meses. Política fiscal, otro tema muy importante. En este gráfico, lo que ustedes pueden ver en la barra roja es el crecimiento de la economía en ciertos momentos del tiempo, el crecimiento promedio. Y en la línea gris, lo que ustedes pueden ver es el crecimiento del gasto. Entonces, 1990 a 1999 la economía crecía mucho y también aumentaba mucho su gasto. Bien, ¿cierto? Porque si estas dos cosas crecen al mismo tiempo, no hay problema. El problema que empezamos a tener en las décadas que vinieron es que sistemáticamente nuestra economía seguía aumentando su crecimiento de gasto, seguía aumentando el gasto como si estuviéramos creciendo en los niveles que crecíamos en los 90. Y eso, por supuesto, fue un problema en dos dimensiones, que estábamos creciendo menos, voy a hablar de eso más adelante, pero también que estábamos aumentando nuestro gasto como si estuviéramos creciendo de acuerdo a lo que pasaba en las décadas anteriores. Nos costó darnos cuenta que habíamos perdido nuestra capacidad de crecimiento. Así uno ve los datos, uno lo que puede ver en el IMASEC es que la economía dejó de crecer a las tasas que crecíamos antes, básicamente a finales del 2012. Entonces llevamos mucho tiempo creciendo menos y además, lo dijo en su presentación Holger, si uno ve la productividad se estancó a mediados de la primera década del 2000. Y la productividad es el motor de largo plazo del crecimiento. Entonces, un primer tema que hizo nuestro gobierno, que se puede ver en la última barra, es que el gasto del gobierno crezca al nivel que está creciendo la economía. Y eso es un primer acto de responsabilidad en el largo plazo. Por supuesto, lo que hay que hacer ahora es que esa barra roja crezca más. Y a futuro podamos crecer el gasto a niveles mayores, ahora respaldado por un mayor crecimiento de la economía. Pero este gráfico ilustra muy bien el importante esfuerzo de política fiscal que hemos hecho durante esta administración. Y esto tiene también expresión en la deuda. Ustedes en el gráfico de la izquierda pueden ver que el crecimiento de la deuda promedio durante nuestra administración es 1,5 puntos del PIB y eso es más bajo que administraciones anteriores. El último gobierno que tuvo un nivel bastante mejor que el nuestro también, pero fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso en el gráfico de la derecha se puede ver en cuánto está aumentando año a año. Este año 2025 va a ser el menor año de crecimiento de la deuda desde, ustedes lo pueden ver ahí, desde el primer gobierno del presidente Piñera, el año 2012-2013. Y hay un precio muy importante para evaluar cómo lo está haciendo un país en materia fiscal. Y esto es la tasa de interés a la que nos prestan. Cuando un país no lo está haciendo bien en materia fiscal y el mercado, por tanto, tiene susto de que esa deuda no se vaya a pagar, no se pague a tiempo, en fin, lo que hacen es que te prestan más caro. O incluso, como le pasa a muchos países, no te prestan y tienes que recurrir a organismos internacionales u a otros estados para efectos de poder solventar esa deuda. Ese no es nuestro caso. Nuestro caso es que no solo nos prestan, sino que además nos prestan, y eso es lo que ilustra este gráfico, a una tasa mejor en términos comparativos a la que nos prestaban pre-estallido. Cuando la barra celeste y la barra azul oscura lo que muestra es el spread, es decir, el diferencial de tasa entre la tasa que a nosotros nos prestan en nuestros bonos soberanos versus la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, que siempre se asume como el bono más seguro. Entonces, lo que ustedes pueden ver allí es que el diferencial de tasa, ese spread, es mejor hoy día de lo que teníamos pre-estallido. Nuestra deuda hoy es mayor respecto al PIB, pero lo que está diciendo el mercado es que esta deuda se maneja de forma responsable y por tanto es creíble los compromisos que nosotros hacemos en materia de deuda. Este no es un activo solo de nuestro gobierno, por supuesto, este es un activo del país. Que nosotros hayamos tenido las deudas que tuvimos durante la pandemia, como ocurrió en muchos otros países, y que el mercado nos creyera que podíamos hacer una trayectoria gradual, no necesitábamos hacer un recorte de un sopetón, sino que lo podíamos hacer en el tiempo, eso no es algo que construyó nuestro gobierno, sino que construyeron gobiernos anteriores. Y posibilitan a nuestro gobierno hacer una reducción gradual, pero que sea a su vez creíble para el mercado. Cuando uno no hace reducciones graduales y lo hace todo de una, normalmente lo que ocurre es que no puede hacer lo que les comentaba antes, que es un ajuste macroeconómico sin que esto tenga un impacto en las personas de más bajo ingreso y en la clase media. ¿Cómo crecer más? Aquí hemos hablado de condiciones macroeconómicas habilitantes, por supuesto tiene que estar controlada la inflación, la política fiscal tiene que estar ordenada, los permisos tienen que estar ordenados, ¿no es cierto? Tiene que haber cierta racionalidad en el funcionamiento del Estado. Pero no hay que olvidar una cosa, Chile
o sea, en el 1950, en 1960, no tenía ninguno de estos permisos que tiene en la actualidad y aún así nos costaba crecer. Es decir, los permisos pueden ser, cuando no están bien diseñados, pueden ser una dificultad para el crecimiento, por lo tanto es una condición necesaria, pero no es suficiente que estén resueltos el tema de permisos. Necesitamos hacer otras cosas también. Y para esos efectos creo que es importante pensar dos cosas, que a nuestro juicio tienen que, ojalá, inaugurar un debate distinto respecto a cuál tiene que ser la relación entre el sector privado y el Estado para efectos de poder invertir más. Nosotros creemos que tiene que inaugurarse una estrategia que tenemos cierta experiencia al respecto, las concesiones es tal vez el mejor ejemplo, una estrategia de complicidad, de partners entre el sector público y el sector privado. Estrategia que, dicho sea de paso, genera cierta molestia tanto en el mundo progresista como en el mundo más de derecha. El mundo progresista a veces le da susto estas relaciones de complicidad con el sector privado porque puede pensar que puede haber captura, en fin, y el sector más de derecha tiene sustos de eso porque piensa que va a ser una intervención excesiva del Estado. Pero nosotros estamos convencidos que es importante tener una articulación público-privada. Entonces, ¿por qué es importante esto? Primero, voy a dar dos razones. Primero, porque hay muchos proyectos en los que en etapas tempranas de los proyectos de inversión hay muchas externalidades y muchas complicaciones que hacen difícil que un privado se pueda meter. Entonces, allí es muy importante que el Estado ayude a solucionar esos problemas y dejar la cancha despejada para que los privados puedan hacer inversiones. Insisto, el mejor ejemplo de esto son las concesiones, en que el Ministerio de Obras Públicas tiene un rol muy importante para ver todo el proyecto, tiene roles importantes en el proceso de evaluación ambiental, en fin, y los privados tienen un rol muy importante después en hacer las inversiones y hacerlo bien y cuidar, por supuesto, los servicios que allí se presentan. Pero hay otra dimensión en la que es importante el rol del sector privado junto con el sector público, y es cómo uno va descubriendo bienes públicos que son específicos. A veces se está desarrollando una industria y es difícil anticipar todas las dificultades que va a tener esa industria. Y es difícil además coordinar todos los actores que existen en el Estado para que esa industria se pueda desarrollar. Tal vez el ejemplo más claro de lo que hemos hecho durante esta administración es lo que se ha avanzado en materia de hidrógeno verde. En materia de hidrógeno verde, en Magallanes en particular, hay una coordinación, por ejemplo, entre el Ministerio de Obras Públicas y los proyectos de inversión para identificar cuáles son los desarrollos viales que tienen que existir. Hay una articulación con el Ministerio de Transporte y con ENAP y con EPA para efectos de desarrollar los puertos que se requieren. Hay una articulación con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio también de Educación, para ver qué tipo de capacidad humana se van a necesitar. Hay una coordinación con Corfo, porque estamos haciendo centros tecnológicos allá, para que ojalá exista mayor innovación asociada a esta producción. Bueno, todo eso, esa articulación público-privada, lo que requiere es un tipo de diálogo entre el sector público y el sector privado que estamos pocos acostumbrados a realizar. Y aquí ocurre algo muy peculiar, y es que es lo que está en ese último párrafo, y es que, sobre todo esto me pasaba como ministro de Economía, que me juntaba más con las empresas en el lobby. Cuando me juntaba con las empresas, me pedían un tipo de Estado mucho más ágil, mucho más musculoso en el fondo, que les solucionara problemas, que construyera cosas en conjunto. Y algo sucede que esa solicitud, que es lo que te piden reunión por reunión, después cuando se juntan todos los empresarios, por ejemplo acá, nunca nos las piden. Entonces hay como una distancia entre lo que piden, entre el tipo de Estado que pide cada una de las empresas en las reuniones cotidianas y el tipo de Estado que después piden todas las empresas cuando se juntan, de manera más gremial. Dicho en otras palabras, a nuestro juicio, todavía falta una reflexión mayor del mundo privado respecto a qué tipo de Estado ustedes necesitan para crecer. El ministro habla del orden fiscal, el crecimiento y que la economía que dejó de crecer. ¿Por qué hay menos crecimiento? El punto queda muy claro, que el crecimiento de la economía chilena depende de la inversión privada y pública, la cual debe ser dirigida. Desde esta tribuna, la economía chilena, y lo hemos dicho, llegó al tope de su capacidad de acumulación de riqueza. La economía de exportadores de bienes básicos mineros, es decir, materia prima, sin elaboración o pulpa de madera, nuestra economía llegó al tope. Ese modelo exportador está agotado. Hay que desarrollar la economía que gire hacia la industrialización, tema que ocurre con la inversión en la tecnología de transformación energética y también en el hidrógeno verde.
La inversión que hay ahí es pública y extranjera. Inversión privada chilena es inexistente en esta esfera, porque el empresariado chileno no sabe invertir, porque no es rentable es invertir hacia futuro. Para ellos la rentabilidad es cómo obtengo ganancias en este periodo o en este año. Por eso que todo lo que tiene que ver con la transformación energética, el cambio de matriz a energías solares, energías eólicas, probablemente en un futuro también las energías térmicas, me refiero del calor de la tierra, de geysers, el hidrógeno verde en Magallanes, en Antofagasta, en Talcahuano, en Quintero. Es inversión pública y extranjera. Inversión privada chilena en esta esfera es inexistente. Es una inversión que busca la industrialización del país en la nueva economía. Y esa nueva economía debe partir por un Estado activo dentro de ella. Ponemos fin al episodio 70 del podcast. Soy Jorge Garretón, desde la plataforma que uses. Te invito a dar like, comentar, suscribirte y compartir para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok estamos con varias cápsulas semanales de 3 minutos con notas relevantes de la vida política y económica del país. Visita como podcast Más 569. Además, comparte nuestros podcasts, comparte nuestros cortos en TikTok y en YouTube, porque también están allí en YouTube. Nos vemos este día viernes. Que tengan una buena semana. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.